Salmo 34. Empieza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y lo primero que hay que comprender es el concepto de la palabra bendecir. Bendecir tiene dos aspectos, bendecir a Dios obviamente, ¿no? Tiene dos aspectos. Uno es el aspecto de agradecimiento, que esto lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 8, versículo 10. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios, escucha esto, por la buena tierra que te habrá dado. Bendecirás por la buena tierra. Lo mismo está en el Salmo 103. Dice, bendecirá alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendecir y no olvides ninguno de sus beneficios. El otro aspecto de la palabra bendecir tiene que ver con reconocer a Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 1. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, escucha esto, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Entonces, cuando bendecimos a Dios, lo que hacemos con respecto a Dios es simplemente agradecerle o reconocer su grandeza. Ahora, esto tiene que ser, como dice el versículo, en todo tiempo, no de acuerdo a las circunstancias en las que vivamos. Y esto tiene que manifestarse en un corazón agradecido que eleva una expresión en su boca. Es lo que dice Lucas capítulo 6, que de la abundancia del corazón termina hablando la boca. Versículo 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma. Y esto es importante porque está sacando el foco del yo propio, porque dice, yo me enorgullezco por él, no por lo que soy yo. Y esta actitud hace que los mansos, los que pasaron por la misma escuela, ¿sí?, estos que reconocen a Dios, se van a alegrar. También implica que los soberbios se van a enojar, ¿sí? Versículo 3. Los incita a estos que pasaron por situaciones similares y que reconocen los mismos valores, a que juntos engrandezcan a Dios, y esto obviamente tiene que ser, como dice el Salmo, Deuteronomio 32.3, a cómo se hace proclamando el nombre de Dios. Y me encanta el concepto que dice a una. Tiene que haber una voz unificada, como dice Romanos capítulo 15, ¿no? Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, ¿sí? Versículo 4, empieza a contar su testimonio personal. Él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto es una búsqueda razonada, pensada, y lo importante es que Dios siempre está. Lo busquemos en agradecimiento, lo busquemos en adoración, lo busquemos en arrepentimiento, lo busquemos en alabanza, lo busquemos como lo busquemos, Dios siempre va a escuchar a sus hijos. Y lo impactante es que lo libra de, escuchen, todos sus temores. Quizás no de las circunstancias, pero sí de los temores que esas circunstancias llevan a uno. ¿Cómo se hace? Versículo 5. Dice, los que miraron a Dios, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Demuestra que siempre la luz de Dios es mayor que la nuestra. Y ese rostro de Dios ilumina o impacta en nuestra vida, y obviamente eso hace que estemos confiados porque Él nunca nos va a fallar. Versículo 6. Este pobre clamó, y acá la diferencia con el anterior era que antes buscaba, y a mí me hace pensar más que lo buscaba en una actitud más tranquila, mientras que el clamor es de una situación adversa, de una situación difícil. Y dice lo mismo, le oyó y le libró de todas sus angustias. No importa cómo lo busquemos, Dios responde. ¿Cómo lo hace? Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No hay tiempo para estudiar, pero ustedes saben que el ángel de Jehová, por referencia del Antiguo Testamento, es casi seguro el Señor Jesucristo antes de venir a la tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Acampa. O sea, no es como aquel que te salva y se va, sino que se queda, te acompaña. Alrededor significa que no hay un solo lugar por donde el enemigo te ataque. ¿Y qué hace? Él lucha tus batallas, te defiende. Versículo 8 habla de la fe. Gustad y ved que bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. La razón dice, déjame ver y yo confío. Y la fe dice, déjame, lo pruebo y voy a ver evidencias. Eso es lo que dice acá. Dice, y Dios siempre es bueno, pero el hecho de que confiemos en Él, Él se manifiesta en su bondad a nosotros y nosotros lo podemos disfrutar. Versículo 9, dice, temed a Jehová vosotros todos sus santos, porque nada falta a los que le temen. O sea, reconozcamos a Él y la provisión de Dios, la mano amorosa de Dios, como dice el Salmo 23, nada me va a faltar. Los leoncillos, dice el versículo 10, tienen hambre,
Pero los que buscan a Jehová, dice, no tendrán falta de ningún bien. Pensemos, David estaba acostumbrado a los bosques y los leones eran el animal más poderoso. Y entonces dice que aún aquellos que humanamente tienen capacidad para obtener sus propias fuerzas, ellos padecen necesidad, mientras los que buscan a Jehová, no los alimentos, buscan a Jehová, no le va a faltar ningún bien. Ahora va a enseñar. Ya él contó su experiencia personal y ahora va a enseñar. Y dice, vengan, hijos míos, oídme. Y qué interesante que uno de los generales más importantes, uno de los reyes más importantes de la historia, no enseña ni a pelear, ni a gobernar, ni a dirigir, sino que enseña lo más importante que aprendió, es el temor de Jehová. ¿Cómo lo hace? Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea el bien? O sea, le plantea una necesidad. Dice, ¿alguno de ustedes desea el bien? ¿Y alguno de ustedes desea tener mucha vida? Obviamente las dos respuestas, las dos preguntas, la respuesta es, toda la humanidad quiere eso. Bueno, ¿cómo lo tiene que hacer? Versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Santiago capítulo 3 dice que uno de los peores males es la lengua. Y la lengua es uno de los lugares por donde todos caemos, ¿sí? Versículo 14. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Las dos actitudes, ¿no? No solamente el rechazo del pecado, sino también el deseo de hacer el bien, ¿sí? Estas cosas hacen que pongamos el objetivo en la paz, obviamente Jesús es la paz del mundo, y sigamos a Él. Versículo 17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Es parecido al anterior, al versículo 4, y por tiempo lo reduzco. El 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados. Esto es consuelo de Dios. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, Dios siempre está allí y Él está con su mano para salvar a los que tienen tristeza de espíritu. Termine siendo muchos son las aflicciones del justo. Sí, claro, el cristiano sufre en la tierra también. Dice, pero de todas ellas los librará Jehová. Después hay un versículo que hace referencia obviamente al Señor Jesús. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. David lo sabía, vivía en las montañas, vivía con riesgo de quebraduras todo el día, pero la referencia acá obviamente es al Señor Jesucristo. Juan 19:36 hace la aplicación de esta profecía. Y los últimos dos versículos, dice, 23 se matará el malo la maldad, y los que aborrecen el justo serán condenados. Y el 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados. Es una antagonía entre los dos versículos. En el primero habla de los malos, y dice que su propia maldad los terminará matando, ¿sí? El hecho de que su propio pecado lo arrastrará a la condenación. Y obviamente van a recibir la condena de Dios. Mientras que aquellos que temen a Dios, que confían en Dios, que buscan, que le claman, como hemos dicho, ¿no? Que le bendicen, que le engrandecen, que hacen todo eso, dice que Dios les redime, Dios salva el alma de ellos y obviamente no van a ser condenados. ¿Quiénes? Los que en Él confían. Entonces, es hermoso este salmo porque David nos cuenta su experiencia, pero lo importante de la Biblia es hacer la parte nuestra. Entonces la última referencia es a Juan capítulo 3, versículo 18, que dice algo muy parecido. Dice, el que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Es lo que dice acá. Los malos, su propia maldad los lleva, pero el que confía, Dios lo redime. Entonces la pregunta que tenés que hacerte es en qué grupo estás. Entre los que confían y Dios te salvó, ¿sí? Por la cruz de su Hijo, o aquellos que rechazan a Dios y a la larga tu propia maldad te va a condenar. Que el Señor les bendiga. Amén.